Si alguien pensó que nunca más iba a volver a subir algo en este canal, que sepan que yo tampoco. Pero cuando te dan ganas de hablar de una película o una serie, al final de el espacio que tengo. Es curioso que la última vez que subí algo acá fue hace 3 años, más o menos cuando terminó Better Call Saul. Y el único que me hizo volver fue Vince Gilligan, que es el mismo creador de la serie. Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad y después de Better Call Saul, vuelve después de 3 años con una nueva serie donde se aleja totalmente del mundo criminal y vuelve a lo que fueron sus raíces con la ciencia ficción, inspirado mucho en las dimensiones conocidas y en los inicios de su trabajo en los Expedientes X. Y con él como creador y también director y guionista principal, junto con otros grandes nombres que vimos en Breaking Bad y Better Call Saul, como Peter Gould o Thomas Jones, vuelve a la televisión luego de 3 años con una serie llamada Pluribus, que es sin duda la serie que yo más esperaba este año. Es una serie que literalmente estoy esperando desde que la anunciaron, un poco después de que terminó Better Call Saul. Y desde entonces estaba esperando mucho el estreno y también estaba con muchos nervios por lo mismo, de si iba a estar a la altura de lo que fue Breaking Bad y lo que fue sobre todo Better Call Saul para mí, que es todavía una de mis series favoritas, de las series que yo creo que están mejor hechas. Y lo más curioso de esto es que no se sabía prácticamente nada de lo que iba a la serie. O sea, yo literalmente lo único que sabía es que Vince Gilligan iba a sacar una nueva serie, que la iba a protagonizar Rhea Seehorn, que se iba a basar principalmente en Nuevo México y que se iba a acercar más a la ciencia ficción. Pero de qué se trataba en sí, no tenía idea, porque más encima cuando empezaron a salir los teasers y los trailers de la serie, no te decían prácticamente nada. No te dan una idea clara de lo que iba a pasar. Y ojalá hubiera sido así. Para mí me hubiera gustado mucho más ver los primeros capítulos sin saber nada de lo que iba, porque no fue hasta que busqué el primer capítulo que me salió una breve descripción, y creo que hubiera disfrutado mucho más empezar a ver esta serie sin saber absolutamente nada. Pero aún así, de todas formas, me encantó. Me encantó, creo que es un excelente inicio para una nueva serie. Obviamente entiendo que esta serie tiene una ventaja al contrario de lo que pasó, por ejemplo, con Breaking Bad, sobre todo, de que ahora Vince Gilligan es mucho más conocido, vemos las cosas que le gustan, cosas que podemos esperar, si bien el escenario es completamente distinto y hay elementos que caracterizan lo que hace Vince Gilligan que quizás se podían haber esperado de encontrar acá. Y con el éxito que fue Breaking Bad y Better Call Saul, había muchas expectativas de lo que iba a ser esta serie, que es lo que, por ejemplo, yo creo que hizo que tuviera tan buenas reviews en los inicios de esta serie en comparación con las otras que ha hecho Vince Gilligan. Pero creo que esta nueva serie ya está brillando por sí misma. Aquí más que un análisis, porque no tengo idea de hacer análisis, voy a simplemente hablar de esta serie que a mí me está gustando mucho, estaba esperando mucho y es básicamente mi apreciación. Esto no es para nada objetivo. Voy a repasar por encima lo que fueron los 2 primeros capítulos. A esta altura ya salió el 3er capítulo y ya lo vi, así que hay unas cosas que ya también sirven para indagar un poco más, pero principalmente quiero hablar de lo que fue el inicio de esta serie y llega ahora porque básicamente no lo había podido grabar antes. Entonces, bueno, ¿qué es Pluribus? En resumen, en esta serie conocemos a Carol, una destacada escritora de novelas de fantasía romántica, un tipo de libros como Outlander, que está haciendo una gira por ese nuevo libro y cuando vuelve de esta gira a su casa se encuentra con que todo el mundo está siendo controlado por una especie de virus que los convierte a todos como parte de una misma mente colmena. A todos menos a ella. Y con esta descripción ya queda bien explicado por qué la serie se llama Pluribus. Pluribus viene del lema en latín E pluribus unum, que significa de varios uno o de muchos uno. Incluso en el título de la serie la letra I está cambiada por un 1 haciendo referencia a esto mismo. Este lema fue muy utilizado en Estados Unidos, sobre todo en la época de la independencia contra el Reino Unido y cuando se quería unir todas las ex colonias británicas en un nuevo único estado autónomo, que es básicamente lo mismo que estamos viendo acá, en un mundo donde de repente el 99,9% de la población del planeta Tierra vuelve un solo ente, una sola mente, y entre todos ellos tenemos a Carol, una persona que por alguna razón no fue asimilada dentro de esta mente colmena y que conserva su autonomía y ve todo esto desde afuera. Después nos vamos a enterar de que igual que ella hay otras 12 personas más que tampoco fueron asimiladas y como cada uno tiene una visión distinta de cómo ve este tipo de fin del mundo. Creo que es obvio que Vince Gilligan acá nos quiere mostrar 2 cosas que son ya súper normales para nosotros, que hace referencia a lo que pasamos durante la pandemia, cómo se fue propagando este tipo de código virus que terminó afectando a todas las personas de una u otra forma, y por otra parte como este virus tipo mente colmena
Obviamente está haciendo referencia a las inteligencias artificiales, cómo esto intenta funcionar como un todo, buscando siempre complacer a la población, buscando la felicidad de todo el mundo e intentando que todo el mundo se integre a ellos. Mientras que por su parte, Carol representa esta parte íntegramente humana, que toda esta complacencia y falsa paz y falsa felicidad le parece incluso raro. Si esta historia no tiene nada que ver con Breaking Bad ni con Better Call Saul, ya desde el primer capítulo, incluso desde la primera escena, tenemos detalles que se nos hacen conocidos para poder decir que sí, estamos viendo algo del mismo creador, aunque es un mundo completamente nuevo. Tenemos inicios de capítulos con tomas abiertas y contemplativas que lentamente nos empiezan a preparar lo que vamos a ir viendo desarrollarse durante cada capítulo. Personajes que están ahí solo para introducirnos a una historia que después vamos a entender tiene una correlación con el protagonista, empezando a armarse todo como piezas de un rompecabezas que van a tener sentido en un momento, sin pasar a llevar a la audiencia diciéndole específicamente, oye, esto es lo que pasa, dándonos el tiempo nosotros para entender las cosas. La primera escena del capítulo comienza con una cuenta atrás de 1 año y medio, con unos científicos captando una señal, que es lo que se va a convertir en el código que va a transformar a todas estas personas dentro de una mente colmena. Y mientras la comunidad científica empieza a descifrar esto en silencio, nos presentan a Carol, nuestra protagonista. Carol es una escritora aclamada, con miles de fans que la admiran y que gozan con su trabajo, mientras que por el contrario, ella es una persona que está profundamente disconforme con lo que hace. Otro elemento muy destacado del trabajo de Vince Gilligan también lo vemos a poquitos momentos después de empezar el capítulo, que es el tema de los colores. La paleta de colores siempre fue algo que destacó mucho los trabajos de Breaking Bad y sobre todo yo recuerdo en Better Call Saul, que sirve para contar historias y marcar la distancia entre los personajes. Porque ya cuando estos científicos decodifican el código, la siguiente escena que tenemos es de ellos trabajando en un laboratorio donde están todos con unas mantas de colores y son 4 colores súper llamativos que después nos vamos a dar cuenta con el final del capítulo que esos 4 colores están relacionados a las 4 hebras de ARN que descubrieron que traían el mensaje. Cuando en la escena siguiente conocemos a Carol, también hay una marcada diferencia entre los colores, entre sus fans que están principalmente vestidos de morado, mientras que en Carol predomina el verde, que el verde es el color totalmente opuesto del morado en la paleta de colores, marcándonos ya una diferencia entre lo que es Carol y lo que ella misma piensa de la gente que lee sus libros. Un libro que está siendo muy exitoso, está siendo aclamado por todos sus fans, a pesar de que ella misma que escribió estos libros piensa que a sus fanáticos les gusta leer porquería, aunque de todas formas ella es una persona que se muestra bastante ambiciosa. Por ejemplo, cuando llegan al aeropuerto le pide a Helen, que es su agente y también pareja, que ponga sus libros en lo más alto del estante para que sea lo primero que la gente vea cuando pase por la librería del aeropuerto, o ya ahora habiendo visto el tercer capítulo, queremos saber en qué puesto de ranking de bestsellers está en ese momento, a pesar de que se encuentra de vacaciones. Volvemos a avanzar en el tiempo donde nos muestran cómo estos científicos siguen trabajando en el código que encontraron, haciendo experimentos con ratones, cuando se encuentran con uno de ellos aparentemente muerto. Después vamos a entender que este ratón no estaba muerto, sino que estaba en ese trance en que entran todos antes de activarse, por así decirlo, y empezar a propagar este virus. Este ratón así despierta, muerde a una de las científicas que se vuelve, podríamos decir, el paciente cero, que va a empezar a propagar todo este virus al laboratorio y así se va a después propagar a otras partes del mundo. Rápidamente incluso los guardias y los conserjes empiezan a trabajar todos juntos como un solo ente para propagar este virus, que a pesar de ser un código, que es lo que les llegó, se transmite por medio de saliva, como vemos en este caso, y que se contagia muy rápidamente. Saltamos a 3 horas antes del momento cero, con Carol llegando de vuelta a Albuquerque y se va a celebrar este fin de la gira a un bar con su pareja, pero ella sigue pensando en cómo le fue el libro, a pesar de que, de nuevo, ella piensa que es una basura lo que hace. Sí está interesada en saber cómo le está yendo, hasta que finalmente se activa este virus que hace que todo el mundo entre en una especie de trance donde funciona como un gran servidor donde todo el mundo se está conectando uno a uno y de cierta forma como que dejan de funcionar, hace una especie de cortocircuito para dejar de ser ellos como individuos y ser parte de un todo.
Carol, como es inmune, primero ve todo esto desde fuera, viendo cómo, por ejemplo, un auto choca, para después afectarle directamente cuando en este trance entra Helen, su pareja, quien estaba de pie. Entonces, cuando entra este cortocircuito para todos asimilarse, hace que pierda el equilibrio y caiga de espaldas. Y yo no me di cuenta la primera vez que vi este capítulo, pero este mismo golpe lo que le provoca la muerte a Helen y es bastante fuerte, porque claro, cae y se golpea en la cabeza, lo que probablemente le causó un tipo de hemorragia interna, que es lo que terminó matándola. Pero tal como nos dicen después, justo antes de morir, ella alcanzó a entrar en esta mente colmena y ser asimilada igual que el resto. Y acá un recurso también usado por Vince Gilligan otras veces, se nos muestran momentos muy serios con unos toques de humor que llegan a ser ridículos, pero también incómodos, con Carol intentando ayudar a Helen, pidiendo ayuda a todo el mundo que obviamente no la escucha. Y vemos toda esta escena de ella intentando usar el auto, que no puede porque tiene que pasar un test de alcoholemia, que después tiene que usar el otro auto de la persona que chocó, intentando subir a Helen de alguna forma, usando un cartel para subirla como especie de camilla. Con todo esto en contra, Carol logra llevar a Helen al hospital, donde todo el mundo sigue en trance y tiene que arreglarse ella misma. Y en ese momento es cuando el virus o la IA termina de asimilarse y todos se convierten en uno solo. Y es curioso como lo primero que hace esta gente que está alrededor de Carol es intentar ayudarla, porque esto es justamente lo que ella estaba pidiendo cuando se estaban asimilando. Pero obviamente esto la asusta porque todos responden a la vez y actúan de forma muy extraña, lo que hace que finalmente Carol se vaya a su casa a buscar un lugar donde esconderse, pero no puede entrar a su casa porque dejó las llaves en otro auto. Y es cuando aparecen dos vecinos de ella, que no son los vecinos adultos, sino que son los niños de los vecinos, que le dicen que tiene una llave guardada bajo un macetero. Y claro, ¿cómo va a saber estos niños dónde tiene la llave? No porque puedan leer mentes o hayan tenido los recuerdos de Carol, sino por la mente de Helen, que llegó a ser asimilada antes de morir. Carol en pánico les dice a estos niños que se larguen, pero como estos niños no son realmente solo ellos, sino que son todo el mundo, ellos lo entienden como que todos los que están ahí se tienen que ir, y así empiezan a salir los vecinos de las otras casas también y la dejan sola en su barrio. Y esto y otras cosas que vamos a ver más adelante en los otros capítulos hacen clara referencia a cómo interpretan las cosas las inteligencias artificiales. Buscan complacer, pero a la vez hay cosas que no pueden interpretar porque son emociones tan íntegramente humanas, o hay cosas que no pueden interpretar como individualmente. Carol logra entrar a su casa con esta llave de repuesto y, como haría cualquier persona en su situación, se encierra y busca algún tipo de información que le puedan dar, y es donde encuentra que solamente hay un canal que tiene una especie de cadena nacional del gobierno, de una forma muy gringa que me hizo mucha gracia. Pero resulta que no es un informativo nacional, sino que es un mensaje exclusivamente para ella. Y aquí por primera vez tenemos un poquito de explicación de qué es lo que está pasando. Pero nos volvemos a encontrar con esa distancia que hay entre esta mente colmena, este ente, con Carol, que no ha sido asimilada, ya que cuando le empiezan a explicar las cosas lo explican de una forma básicamente como lo haría una IA, ¿no? De una forma muy poco humana, de explicar los factores tal y como son, sin mucho tacto ni emociones, diciendo a Carol que básicamente todo el mundo ahora es parte de esta mega mente colmena, menos ella, y no saben por qué, pero sí le dicen que están trabajando para que ella también se pueda unir a ellos, que obviamente la va a asustar aún más. O sea, están trabajando para que ella también pierda su autonomía. Con todo este voltijo en la cabeza que dejó más preguntas que respuestas, el capítulo termina no con una cuenta atrás ahora, sino con que ha pasado 1 hora desde el momento cero, es decir, desde el momento en que se activó este virus. Voy a hablar harto menos del capítulo 2, más que nada con cosas que nos pudo haber respondido. Pero si bien yo no soy fan de que saquen 2 capítulos de una vez, sobre todo en este tiempo en el que las series cada vez duran menos, en que tenemos series de 6, 8 o 10 capítulos, me gusta mucho más hacer durar estas series, en especial cuando son series que las sacan una vez a la semana y no de una vez. Pero sí, esta vez entiendo por qué decidieron sacar los 2 capítulos, para así dar un poco más de contexto a lo que fue el caos del primer capítulo. Y este segundo y tercer capítulo ya se toma las cosas con mucho más calma, no haciendo grandes saltos en el tiempo, sino que experimentando este nuevo mundo junto con Carol. Sí, en este segundo capítulo tenemos de nuevo estos inicios contemplativos que ya habíamos visto en el primer capítulo y ya habíamos visto sobre todo en Better Call Saul, para mostrarnos el control total que tiene esta mente colmena en todo el resto de la población, mostrando
mostrándonos a una mujer en un lugar de Medio Oriente. Si mis conocimientos del GeoGuessr no me fallan, entiendo que estamos en Jordania por las matrículas de los autos y por el escenario en general, pero en fin, que nos muestran a una mujer que aparentemente estuvo en un accidente de auto muy cerca de ello, con la ropa sucia, con heridas en la cara, y ella llega al aeropuerto como si nada, a pilotear un avión Hércules de forma tan precisa que ni siquiera necesita tener la pista completa para poder despegar. Sabe precisamente que el espacio que tiene es suficiente para poder salir de ahí. Todo está perfectamente controlado, perfectamente coordinado para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, porque mientras ella llega al aeropuerto a manejar este vuelo, está el resto de la población limpiando los cadáveres de la gente o los desastres que quedaron durante esta asimilación. Y cuando uno está viendo este segundo capítulo, te preguntas, ¿y para qué nos muestran a esta persona? Y es que todo esto lo hace la mente colmena para poder llevarle a Carol una imagen de alguien en que ella podría confiar, para parecerse al personaje del libro que ella escribió, pero la versión femenina de la cual solo ella y Helen sabían que podría haber existido. Algo tan perfectamente detallado, pero que claramente a Carol la espanta porque es algo que solamente ella y Helen podrían haber sabido, lo que le causa una muy mala reacción a Carol, haciendo que esta guía entre en una especie de cortocircuito donde de nuevo todos se quedan congelados justo en lo que estaban haciendo. Y esto también es como lo que pasa con las inteligencias artificiales, que hay respuestas o situaciones gatilladas por emociones tan íntegramente humanas que una inteligencia artificial aún no es capaz de comprenderla totalmente. Cuando algo se sale de su programación, no saben cómo responder. El contrario es que en este caso, en vez de ser un programa, son personas. Y después vamos a entender que cuando estos cortocircuitos suceden, estos cortocircuitos tienen consecuencias, porque así como le pasó a Helen, que estaba de pie y cayó por perder el equilibrio, había gente en todas partes que estaba haciendo un montón de cosas. O sea, hay gente que pudo haber estado bajando las escaleras, que pudo haber estado en una operación, que estaba manejando. Son situaciones que si no actúas en ese mismo momento va a causar cosas malas. Y si no entramos después que con estos dos sucesos, uno causado por Carol, han muerto más de 800 millones de personas alrededor de todo el mundo. Y me parece curioso y un gran detalle como después ya en este capítulo conocemos a los otros inmunes, por así decirlo, pero aparentemente la única persona que ha causado estos cortocircuitos ha sido Carol, la única persona que ha tenido una reacción más fuerte con esta mente colmena que los desestabiliza totalmente para causar estos accidentes. Y es lo que hace el personaje de Carol para mí tan interesante de conocer, que es una persona que es profundamente miserable. Al parecer, la única momento en donde no lo era junto a Helen. La única persona que le traía una especie de alivio era Helen, y eso hace que le duela tanto todo lo que está pasando. Los demás personajes que conocemos que son inmunes, todos llegan con su familia, bueno, excepto uno, pero él también se las arregló para no estar solo y para conseguir todo lo que quisiera, mientras que Carol quedó totalmente sola en una vida que ya no le gustaba, de que ya es donde ya estaba desconforme. Le quitaron lo único que tenía como apoyo, a la vez que ve como todo el mundo se destruye. Y es irónico como ella nos muestran en todo momento que es una persona muy deprimida y muy desconforme, mientras que su trabajo le causa mucha felicidad a la gente. Y creo que ese es un detalle muy clave en cómo se desarrolla esta historia. Tal como dijo uno de los inmunes, ahora el mundo es uno solo, donde hay paz, donde no hay diferencias raciales ni sociales, mientras nosotros los estamos viendo desde el punto de vista de la persona más miserable, más triste de todo el mundo. Y nuevamente ahí está esa ironía de Vince Gilligan, que para mí lo hace súper atrapante. De momento van solo 3 capítulos, los capítulos salen todos los viernes. La primera temporada está presupuestada para tener 9 capítulos y Vince Gilligan dijo que le gustaría que fuera una serie de 4 o 5 capítulos. Eso me hace llamar la atención de qué tanto más puede desarrollarse una historia así, pero recién estamos comenzando. Quedan muchas preguntas que ni siquiera creo que las van a ir respondiendo en la primera temporada. La pregunta más grande de todas es ¿por qué Carol es inmune? ¿Qué es lo que la hace a ella diferente? Sin duda es un gran cambio lo que está haciendo Vince Gilligan ahora, de pasar a algo más de ciencia ficción. A mí la ciencia ficción me gusta mucho, en ese caso sí es algo que me agrada y tengo mucha curiosidad de cómo va a seguir esto. Creo que ha sido un inicio espectacular y podría ser fácilmente una de las nuevas grandes series que vamos a estar viendo, sobre todo en las temporadas de premios. En fin,
puedes decirme en los comentarios si quieres qué te pareció esta serie, qué es lo que esperas, qué es lo que te ha gustado, qué es lo que no. Esto no lo voy a hacer todos los capítulos, prefiero disfrutar la serie por mí misma. Solo quería comentar lo que ha sido el inicio de esta serie que esperé tanto, pero sí tengo ganas de volver a activar este canal y de repente hablar de alguna serie, alguna película donde tenga ganas de comentar algo. De cualquier forma, muchas gracias por ver y eso. Adiós.